Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Muchas gracias por escucharnos, por vernos a través del canal de Sendero Victorioso. Nuevamente estamos aquí para compartir la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25, y vamos a leer del 14 al 30. Y usted que es nuevo en todo esto y que no ha aceptado a Jesús en su vida, queremos que escuche lo que dice la palabra de Dios. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también 2 talentos. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y luego el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado dinero a los banqueros, y al venir yo hubiese recibido lo que es mío con los intereses. Quítale pues el talento y dárselo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Al siervo inútil echadle en las tinieblas afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Esto es la palabra del Señor, la que hoy nos habla, y nos habla sobre esta parábola, sobre los 5 talentos. Una enseñanza tan grande que el Señor Jesús mostraba a sus discípulos y a cada uno de nosotros, en la cual antes de esto nos dice que tenemos que velar, porque no sabemos a la hora en que habrá de venir el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque a cada uno del Señor nos ha dado un talento. Y entendamos hoy en estos momentos sobre esta parábola, sobre este talento, era dinero. Era dinero lo que el Señor les expresaba. Por eso es que el último dijo: bueno, pues mejor lo entierro. Y el Señor le dice: te hubiese sido mejor ir al banco y entregarles, y cuando yo viniera, entonces recibiría lo que es mío a través del banco. Pero quizás no encontramos la razón por el cual sea un talento. Si nosotros buscamos a través de la Biblia o a través de algunos libros, encontramos que el talento era más o menos los 6,000 denarios. Y para poder ganar un denario era necesario para un jornalero judío trabajar durante un día de trabajo. Así es que para poder ganar un talento, ¿cuánto necesitábamos trabajar? Durante 6,000 días. Y esto equivale a unos 20 años para ganar un talento. Entonces lo que Dios le estaba dando a estos hombres no era cualquier cosa. Por eso a veces cuando nosotros leemos y decimos: ¿por qué el que ganó le dieron un talento? ¿Por qué tenía que ir al banco? Si tan solo era un talento. Pero un talento en aquellos días no era cualquier cosa. Pudiese ser que era tan solo algún beneficio que recibía el hombre cuando moría el padre, una herencia. Era un talento, era el jornal.
de muchos días. Y si nosotros podemos a pensar que un talento equivale al sueldo de 20 años, un talento, imagínense, el de 2 talentos equivale a 40 años. Y al que le dieron 5 equivale a 100 años de trabajo. Entonces, imaginemos, si nosotros no podemos vivir los 100 años, tan solo podremos vivir si los 40 o quizás un poquito más, pero de ese talento que Dios les dio, quiere decir que les dio una fortuna, les entregó en sus manos una cantidad que ni ellos mismos sabían qué es lo que podían hacer. Hoy en día, el talento el Señor nos los da a cada uno de nosotros. Y ese talento ahora es transformado por lo que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Y esto nosotros podemos entender que no es cualquier cosa que el Señor nos ha dado a través de su Espíritu Santo. Nos ha dado el poder y el beneficio de poder hablar del Evangelio. A usted, mi hermano, mi hermana, joven, a un niño, te ha dado el Señor un talento. Y ese talento tú lo tienes que multiplicar. Tienes que saber qué es lo que Dios tiene preparado para ti. Pero para eso es necesario que nosotros busquemos de Dios y busquemos ese talento que el Señor nos ha dado. No talento como decir, soy artista, soy talentoso en hacer las sumas. No. Un talento es una bendición de Dios que el Señor nos da para poder llevar el Evangelio de Dios. Y si nosotros entendemos lo que les dio a estos hombres, era una grande fortuna. Y para nosotros que tenemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, esto que tenemos en mano, este es un gran talento que el Señor nos ha dado. La sabiduría que a través del Espíritu Santo nosotros obtenemos es un talento que nosotros tenemos que trabajarlo. ¿Por qué? Porque el Señor va a venir y nos va a venir a pedir cuentas de cada uno de nosotros. Así como a estos hombres les pidió cuentas de lo que ellos tenían que realizar, el Señor un día nos va a pedir cuentas. ¿Por qué les digo esto? Porque es necesario que nosotros estemos publicando las verdades, publicando lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A usted, mi hermano, si en algún lugar, en el trabajo, se le da platicar, entre plática y plática con los compañeros del trabajo, se le da de hablar del Evangelio, ese es su talento. Y si a usted lo escuchan, ese es su talento que Dios le ha dado. Esa es la grande posibilidad de una herencia que Dios le ha dado a su vida, porque recordemos que la palabra del Señor no es cualquier cosa. Es un gran tesoro, como dice una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Es un tesoro que es enterrado, que cuando uno lo desentierra, encuentra lo grande y lo maravilloso que es la palabra para cada uno de nosotros. Entonces, este tesoro tan grande y tan maravilloso que tenemos hoy en día en nuestras manos, tenemos que aprovecharlo y tenemos que multiplicarlo. Así como este hombre que le fue dado 5 talentos, al otro que le fue dado 2 talentos, los multiplicaron. Y recordemos que si al de 5 talentos le dio a nuestro Señor Jesús cuando Él vino a pedir cuentas, bueno, a ese hombre, al que nuestro Señor Jesús decía, le dio otros 5 talentos. Imagínense nada más el trabajo arduo que hizo Él para poder ganar otros 5 talentos. La gran fortuna que Él entregó es así que si fueron 100 años de trabajo, Él entregó 200 años de trabajo, de lo que Él pudo haber ganado una gran fortuna. Y si hoy en día nosotros lo multiplicamos a través del dólar, que es el dinero que más se distribuye en el mundo, ¿cuánta cantidad de dinero pudo haber encontrado este hombre? Pero no solamente cuánto pudo haber entregado, sino la cantidad que este Señor le entregó a cada uno de ellos. La grande fortuna de la cual entregaron a estos 3 hombres. Aún al que le dieron un talento, él tuvo que haberlo multiplicado para hacerlo 2 talentos. O quizás medio talento. No lo sabemos, pero tenía que entregarlo. Porque el Señor dice aquí que Él conocía la capacidad de cada uno de ellos. Así es que el Señor conoce nuestra
habilidad, nuestro pensamiento, nuestra facilidad de hablar la palabra, y es por eso que el Señor da talentos. Por eso cuando le dice a una hermana, a un hermano, hermano, usted nos va a predicar la palabra, ¿qué es lo que dice? Ay, no, hermano, yo no puedo, yo no sé, no se me da. Mejor a mí póngame a esto, y esto sí se me da. Posiblemente esa era la capacidad que la hermana o el hermano o la persona que ha recibido de Dios, eso es lo que puede hacer, y no vamos a exigirle más. Pero sí tenemos que realizar el trabajo que el Señor nos ha dado. ¿Y cuál es ese trabajo? El Evangelio. Predicar el Evangelio. A lo mejor usted dice, pues yo no puedo predicarle a multitudes, pero sí puede predicarle a su familia. Puede predicarle a su tío, a su tía, puede predicarle a su primo, puede predicarle a alguien cercano a usted, a una sola persona. Es así que si el Dios le ha dado un talento, usted tiene que dar ese otro talento. Entonces el Señor nos da esa capacidad de poder hablar, de poder predicar, de poder enseñar. Por eso en la escuela, en la iglesia se ha dado que hay ancianos, está el pastor. Hay ancianos de la iglesia, hay diáconos, hay evangelistas, hay también maestros de escuela dominical, hay las personas que reciben a los hermanos en la entrada, que también es una grande bendición. Así es que a todos el Señor nos ha dado un trabajo, nos ha dado un talento por el cual nosotros tenemos que realizar. Pero es necesario que nosotros le pidamos a Dios esa sabiduría y esa comprensión para poder saber cuál es nuestro talento, cuál es nuestra habilidad de poder evangelizar, de poder llevar el evangelio. Si cada uno de nosotros, cuando salimos a predicar el evangelio y llevamos folletos, a lo mejor el hermano tiene la habilidad de repartir 10 folletos. Pero dentro de esos 10 folletos el hermano dice, mira aquí lo que dice la palabra de Dios. No hay otro camino que solamente Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre. Y entonces le está predicando sobre ese folleto. Ese hermano tiene esa facilidad de hablar del evangelio a través de un folleto. Pero a lo mejor dice, yo para citas no sé, pero tiene el folleto y lo hace. Pero a lo mejor alguna hermana dice, no hermano, yo para ir a predicar no, pero yo les ayudo. Si ustedes van a llevar comida, van a llevar algún alimento, yo puedo hacerlo en la cocina y puedo. Ese es trabajar, querer trabajar. Pero si nosotros les decimos a algún hermano o alguna persona, hermano, ¿nos ayuda usted para poder ir a evangelizar? ¿Y qué es lo que nos dice a veces? No hermano, yo no puedo. Conmigo no cuenten. Cuenten con otros, pero conmigo. Entonces, ahí está desperdiciando un talento que Dios le ha dado. Y recuerde que el talento que Dios da no es algo simple. No es como nosotros pudiéramos entender que al hombre le dieron 5 pesos, peso mexicano. Y a otra persona le dieron 2 pesos mexicanos. Y a otro le dieron 1 peso mexicano. Pero si vemos aquí cuando entregan cuentas y el Señor dice, hubieras ido al banco, nosotros no podemos pensar ir a depositar 1 peso al banco para que nos den dividendos. Entonces tenemos que pensar y saber y estudiar la palabra para poder saber cuánto equivalía lo que el Señor estaba entregando. Entonces a veces nosotros nos conformamos con solamente escuchar la palabra sin poder analizarla o estudiarla. Entonces aquí claramente nos enseña la palabra de Dios que el Señor nos da talentos y no todos son iguales los mismos talentos. Mi pastor tiene sus talentos, yo no puedo ser igual que el pastor. El pastor tiene su talento. El diácono tiene su talento. El maestro de escuela dominical tiene su talento. El ujier tiene su talento. Entonces cada uno tenemos capacidades que Dios nos ha dado para poder trabajar en su obra. Y eso que acabamos de ver sobre los talentos es trabajar en la obra del Señor, porque es así como lo presenta nuestro Señor Jesús. ¿Cuál es el tipo de talento que tienes hoy en ti, en tu vida? ¿Aún no lo sabes? Pídele al Señor. Él te va a dar la sabiduría para poder entender lo que es el talento en tu vida, porque a todos el Señor nos ha dado un cierto talento. Así es que si nosotros leemos la palabra del Señor a través de este pasaje de los 5 talentos que entregó el Señor, 5 a 1, 2 a 1 y 1 a 1 son 8 talentos que entregó el Señor. De esos 8 talentos, 2 personas lo multiplicaron y una
fue y enterró ese talento. Quizás usted sea de esas personas que está enterrando ese talento. Yo quiero exhortarle, quiero hablarle para que usted descubra el talento que Dios le ha dado. Quizás diga, yo no me acuerdo yo de los textos, pero sí escucha bien la palabra de Dios cuando se predica en la iglesia. Y de eso que predica el hermano, el pastor, el hermano que está ahí al frente o está enseñando, usted también puede enseñar, porque de eso se trata, de llevar el evangelio, de lo que usted está escuchando, de la vivencia que usted ha tenido. Usted tuvo alguna vivencia al llegar a Cristo, de esa vivencia usted tiene que hablar. Ese quizás sea su talento para poder evangelizar a alguna persona, pero no tenemos que estar sin trabajar el talento que Dios nos ha dado. Recuerde que el talento no es cualquier cosa. Es una gran fortuna, es una gran misión que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ese es el talento que Dios nos está entregando en manos. Y aquí está el gran tesoro. Este es el gran talento que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Es cierto que si usted no va a comprender lo que es el Apocalipsis, pero entenderá lo que es algún evangelio. Es cierto que usted no entenderá lo que dicen los profetas, pero usted va a entender lo que es el Génesis. Quizás diga usted, no, es que yo no entiendo por qué es que Dios hizo esto, hizo lo otro, pero usted va a entender los reinos establecidos en Israel. Usted, de cualquier forma, si usted lee la palabra de Dios, usted va a entender, porque el talento que nosotros tenemos y que el Espíritu Santo obra en nosotros para poder entender, entonces usted va a tener los ojos abiertos. Sus talentos tiene que llevarlos hacia quien lo necesita. Porque si no, recordemos lo que dice la palabra del Señor. El versículo 27. Por tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10. Es así que el que tiene poco, aún lo poco, le será quitado. ¿Por qué? Porque no quiere trabajar. Dice, pero al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene se le va a quitar. Versículo 30. Y al siervo inútil, ¿qué es un siervo inútil? Uno que no sirve para nada. Inútil, que no es útil para nada. Echarle en las tinieblas afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Esto es al infierno. ¿Por qué? Porque no quiso trabajar para la obra del Señor. Hoy el Señor nos está llamando a que todos trabajemos. Todos tenemos que trabajar. Los niños, los jóvenes, los adolescentes, las hermanas, los hermanos, los adultos, los de la tercera edad, todos, el pastor, todos estamos dentro de la iglesia. Y es un grupo en el cual tenemos que trabajar, no para dividir, no para restar, sino para multiplicar, para que la iglesia sea llena y amplia de sabiduría de Dios. Esto es lo que Dios nos ha marcado. Esto es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Si usted no ha descubierto ese talento, ruéguele a Dios. Hoy por la noche, cuando usted se acerque a Él a orar, pídale a Dios cuál es su talento, cuál es el trabajo que usted tiene que realizar. Cualquier trabajo que nosotros hagamos para Él será bien recompensado. Y recuerde que el Señor nos ha dado algo valioso en nuestras manos, y es la palabra de Dios. Recuerde que el Señor dice que las perlas preciosas no las daremos a los cerdos. Y estas perlas preciosas es las palabras que aquí vienen escritas. Sobre aquellos que es inútil que reciba la palabra, mejor lo dejemos que viva su vida y nosotros sigamos sembrando la palabra de Dios, que el Espíritu de Santo es el que habrá de convencer. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Bendito Padre y Dios eterno que estás en los cielos. Gracias te damos, Señor Dios, por esta palabra tuya, que a través de ella nos has enseñado que cada uno de nosotros somos útiles. Tenemos que ser útiles, Padre bendito, porque si no, el día de mañana, cuando tú nos llames a cuentas, ¿qué es lo que hicimos por el Evangelio? ¿Qué es lo que hicimos, Señor Dios Padre, por la salvación de las almas? ¿Qué cosa vamos a contestar?
Vamos a decir que enterramos el talento y no supimos qué hacer porque no sabíamos hablar, no se nos grababan los textos, no podíamos leer la palabra porque nos daba sueño. ¿Qué es lo que vamos a decir? Mas sin embargo aquí tú nos enseñas que a cada uno de nosotros nos has dado algo, Señor Dios, algo importante, algo valioso que es la palabra tuya, y te pedimos que tú nos ayudes para poder realizar el trabajo y llevar el evangelio a todas esas personas que no lo han conocido, para que llegue, Señor Dios Padre, la salvación y la vida eterna a cada una de ellas. Te pido por cada uno de mis hermanos que tú les fortalezcas, que tú les bendigas, que cada uno de ellos que no ha conocido aún su talento, tú puedas darle el entendimiento y sabiduría para poder realizar el trabajo tuyo que todos, Señor Dios, tenemos que hacer para ganar almas para ti, Señor Dios Padre, para que los cielos se llenen de todas las almas arrepentidas, de todos los pecados serán limpios, Señor Dios, a través de tu palabra y a través de tu Espíritu Santo. Te pedimos que tú nos ayudes y nos guardes para que sigamos adelante hablando de la verdad, hablando de tu evangelio, hablando de la salvación y de la vida eterna y del perdón de pecados. Gracias te damos, bendito Señor, porque tú vienes pronto y vienes por tu iglesia que está trabajando arduamente. Gracias te damos, bendito Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, gracias Padre Celestial. Amén. Gracias le damos a Dios por esta palabra. Esperemos que cada uno de nosotros la hagamos, no solamente seamos oidores, sino también hacedores de la palabra. Dios les bendiga, no se les olvide seguir este canal, Sendero Victorioso, no se les olvide suscribirse, ponerle like y sobre todo, como hemos dicho muchas veces, compartamos. La palabra del Señor es para compartir a aquellos que lo necesitan. Dios les bendiga, Dios les guarde, muchas gracias.